Buenos días, alumnos de la Institución Educativa La Católica. Espero que se encuentren bien de salud. Es un deseo de parte de su profesor Padilla y de parte de la institución educativa. Con nuestro lema Hoy me quedo en casa, hoy día vamos a desarrollar la cultura griega. Ubicación. La cultura griega se desarrolló en la parte suroriental del continente europeo, en la cual hoy es la llamada la península balcánica. Los límites de la cultura griega van a ser las siguientes. La península balcánica se encuentra limitada por el norte con el territorio de Macedonia e Iliria, por el este con el mar Egeo, por el oeste con el mar Jónico y por el sur con el mar Mediterráneo. Las regiones que tiene lo que es la cultura griega tiene tres regiones bien divididas: Grecia continental, la Grecia peninsular y la Grecia insular. La Grecia continental se encuentra dividida entre las regiones de Épiro, Tesalia, Beocia, Lésida, Fócida, Megárida, y tiene una cordillera llamada la cordillera El Pindo. Los montes principales de la Grecia continental es el monte Olimpo, el Parnaso, el Icón y Pentélico. En la Grecia peninsular, que corresponde a las penínsulas, tiene dos penínsulas: la península de Ática, donde se desarrolló la cultura griega o Atenas, y la península del Peloponeso al sur, donde se desarrollaron los espartanos. Esta última unida al continente por un istmo llamado el Istmo de Corinto. Por último tenemos la Grecia insular, que está constituida por las islas griegas en el mar Egeo, que bastan las islas de Egina, Salamina, Lesbos, Rodas, Eubea, Cíclidas y las Espóradas. Y también tenemos las que se encuentran en el mar Jónico, como Cefalonia, Córcira e Ítaca, que van a ser islas. Evolución histórica de la cultura griega. Las civilizaciones egea. El periodo cretense o minoico se desarrolla entre los años 13.000 y 1400 a.C. Fueron descubiertas por Arthur Evans. Las ciudades principales fueron Consos, Feestos, Heracleón, Egia, Tríada. Gobierna el rey Minos, una monarquía. Su sistema económico, la tarasocracia, significa el que tenía más dinero podía ocupar el cargo público. Su religión era politeísta, adoraba a una diosa madre con los senos desnudos y acompañada por un niño, una serpiente y una paloma, así como también rendían culto al toro. Su escritura era lineal en A, aún no se es descifrada. Tuvieron una cerámica polícroma y con motivos marinos, y en su arquitectura fue palaciega y monumental. ¿Ya? Su fin de esta civilización egea de cretense minoica se dio entre los años de 1500 a 1400 a.C. mediante un desastre natural o la invasión de los aqueos. El periodo micénico o creto-micénica se va a desarrollar entre 1400 y 1100 a.C. Fue estudiada por Schildermann. Sus ciudades importantes son Micenas, Tirinto, Pilos, Argos. Gobierna el Guanax. Su sistema económico es el comercio marítimo. Su religión es politeísta, tiene varios dioses. Su escritura es lineal en B, descifrada en 1952 por el arqueólogo Ventris y Schaldewick.
Se produce la guerra de Troya en Ilión. Se construyen las grandes murallas formadas por bloques de piedra llamadas cíclopes por los griegos, pensando que solo los cíclopes eran capaces de mover semejantes bloques. Trabajó con metales, técnica adquirida por los cretenses. Fabricaron pectorales de hierro, mascarillas, vasos, anillos y armas de incrustaciones con oro y plata. La construcción de arcos fue una nueva técnica de construcción con la que cerraban espacios, por ejemplo, la Puerta de los Leones en la Acrópolis de Micenas. Dentro de su cerámica decoraban con escenas de guerra, con hombres armados con lanzas y escudos de bronce. Sus tumbas decoradas con escenas de caza, carros de combate, etc. Todo esto le perteneció al periodo micénico. Su fin de este periodo micénico se dio en el año 1100 a.C. con las invasiones indoeuropeas, los dorios que trajeron el hierro, los jonios y los eos. La época oscura, entre 1100 y hasta el siglo IX a.C., periodo de estancamiento cultural, la Edad Media de Griega. Inició la Edad de Hierro por la invasión de los dorios. Surge las ciudades-estado o polis, destacándose la Acrópolis, santuario edificado en lo alto de la montaña que se denominaba la ciudad. La organización social se basa en torno a la gens, que eran grupos familiares unidos por vínculos sanguíneos, territoriales y religiosos de importancia. El periodo de la colonización, del siglo IX al siglo VI a.C. ¿Cuáles son las causas de este periodo de colonización? La sobrepoblación de las polis, la aridez y la pobreza del territorio, el carácter irregular del reparto de tierras, el desafío de los oficios artesanales, el deficiente desarrollo de las fuerzas productivas y la necesidad de expandir el comercio fueron las causas de este periodo de colonización. Las características generales de este periodo eran autónomas, poseían su propio régimen político, sus propias leyes y acuñaban su propia moneda. Estatales dependían de las polis. Principales colonias que tuvieron los griegos fueron en el Mar Negro, Bizancio, Odesa y Quersonenso. En el Asia Menor, Mileto, Efeso, Helicarnaso, Nido, Esmirna, Focea, islas de Samos y Lesbos. En el mar Egeo, Eubea, Rodas, Delos y Paros. Al norte de África, Naucratis, en el Bajo Egipto, y en la Magna Grecia, Sibaris, Regio, Crotona, Nápoles, Siracusa y Tarento. Eran las principales colonias griegas. En la Magna Grecia, que era también en el mar Mediterráneo, en África, el mar Egeo, en Asia Menor y en el mar Negro. Cuando hablamos del periodo clásico, de las ciudades-estado van a tener ciertas características. Se desarrollaron las principales polis o ciudades-estados. Existen las rivalidades comerciales y territoriales en el ADE y consolidaron el sistema político y económico. En la imagen se ve todo lo que es las ciudades-estados, que van a ser las primeras y que vamos a ver en adelante. Pero estas ciudades principales van a ser la ciudad de Atenas y Esparta, a quien se le conoce con el nombre de los ojos de Grecia. Las principales polis va a ser Esparta, ¿ya?
que se desarrolla en la península del Peloponeso. ¿Ya? Es de tipo aristocrática y militar. Se desarrolla en el valle de Laconia, en la península del Peloponeso, rodeado de los montes Taygeto. Su origen es dorio. Estos sometieron a los aqueos de esta península. Su río importante es el Eurofas. Su actividad económica fue la agricultura en el sembrío de... Legislador importante de los espartanos fue Licurgo, mítico que organizó la vida política y social de Esparta, convirtiéndola en una república aristocrática y militarizada. Su organización política estaba dirigida por un gobierno de dos reyes, un rey religioso y un rey político militar, por eso es que era una diarquía. Había una Jerusía, que era el Senado, formado por 28 miembros mayores de 60 años, y elaboraban leyes y reformas. La Apeya, que era la Asamblea Popular, formada por ciudadanos mayores de 30 años, que votaban por las leyes. Y el Éforos, que eran los 5 ministros elegidos por un año, administraban justicia, vigilaban las costumbres, desarrollaban la guerra y firmaban la paz. Eran los verdaderos jefes del gobierno. De los espartanos. El espartano era la clase dominante, son la minoría, pero controlaban la política y economía. Son ciudadanos espartanos de origen dorio. Los periecos eran extranjeros con libertad, mas no tienen derecho político y civil, y cultivan la tierra. Los ilotas eran los siervos, carecían de libertad y trabajaban la tierra y estaban a servicio del Estado. Organización económica. Licurgo consiguió que todas las tierras pasen a propiedad exclusiva del Estado, que se repartieron entre los nobles. Además estableció una pesadísima moneda de valor ínfimo. En la educación tenía por fin servir al Estado. Los niños defectuosos eran arrojados en el río Eurotas, desde los montes Taygeto. Practicaron el robo y el conismo. A los 17 años se convertían en hiplitas bajo el lema con el escudo o bajo el escudo. Eran guerreros de raza. Atenas es la otra ciudad importante, más conocida como la cuna de la democracia. Su ubicación de Atenas se desarrolla en la península de Ática, en el valle de Cefiso, al pie de la Acrópolis. Su origen es debido a la invasión de los jonios, que sometieron a los nativos de la actividad económica de Atenas, a diferencia de Esparta, se dedicaron al comercio debido a la escasez de tierras fértiles. Poco a poco van a ir dominando las rutas de los mares Egeo y Negro hasta convertirse en una gran potencia marítima. Evolución política de Atenas. La evolución política de Atenas empieza con una monarquía, una aristocracia, la timocracia, la tiranía y la democracia para llegar al último. La monarquía fue fundada por Basileus, que era un rey, y injerencia determinante del Areópago, o lo que es el adivino, ¿no? La aristocracia la instala Dracón Larconte, el privilegio del nacimiento
a que se le conoce con el nombre de nobleza, y hace los primeros códigos escritos en el siglo VII. Después pasamos a la etapa de la timocracia, en la cual el que tenía mayor dinero podía subir al poder. Eso lo instala Solón, el poder de la riqueza. Luego la tiranía, que fue instalada por Pisístrato, ¿ya? Triano, el poder por la fuerza, confiscó las tierras a los nobles del partido derrotado. La democracia fue impuesta por Clístenes en el Partido Popular. La igualdad de derechos para todos los ciudadanos. El bulé fue ampliado y se estableció una cicuta o una reunión. La organización política según el modelo impuesto por Solón estaba dirigida por el arcontado, que era el poder ejecutivo. El bulé, conformado por 400 ancianos que dictaban leyes, era el poder legislativo. La Asamblea Popular, que era el máximo órgano político. Areópago, máximo tribunal de justicia. Y por último, el tribunal de los Eliacas, que eran los administradores de justicia, tanto en lo civil y en lo penal. Organización social. Estaba encabezado por los eupátridas, ciudadanos atenienses de origen jonio, dirigían el Estado. Luego estaban los metecos, que eran los extranjeros que vivían en Atenas por sus negocios, y los esclavos, que eran los prisioneros de guerra. En la educación fue ideal formar hombres libres, perfectos de cuerpo y alma. Se impartía educación física e intelectual por los demagogos. Iniciaban su educación a los 6 años y terminaban a los 18 años la educación. Las guerras médicas. Se da el nombre de guerras médicas a las luchas que sostuvieron los griegos contra los persas, demostrando su gran valor y heroísmo ante el poderoso ejército persa que querían someterlos. Grecia obtuvo una gran victoria, sobre todo Atenas, y el gran poder de los persas empezó a desmoronarse. ¿Ya? Se llaman guerras médicas porque los persas se encontraban en el Medio Oriente, por eso es que eran medos, y de ahí viene a las guerras médicas. ¿Ya? Los griegos contra los persas se desarrollaron entre los 499 a.C. al año 449 a.C. Las causas de la guerra: el expansionismo político y territorial de los persas hacia el occidente, el control comercial de las rutas comerciales en los mares Egeo y Negro en poder de los griegos, la prosperidad económica y comercial de las colonias jónicas de Asia Menor se vieron frenadas con el sometimiento de los sátrapas persas. La forma de gobierno entre la democracia griega contra el despotismo. En las primeras guerras médicas, que se desarrollan entre los años 492 a 490 a.C., la expedición primitiva enviada por Darío, rey de Persa, dicha expedición fue detenida por un temporal que destruyó la flota que iba a cooperar con el ejército de Calcidica. La segunda expedición partió de Samos, comandada por Artafernes, hijo del sátrapa de Lidia. Su asesor Datis y el ex tirano ateniense Hipías, huésped de Darío I, rey persa, se dirige hacia Ática y desembarcan en la bahía de Maratón, cerca de Atenas. Con atenienses no esperaban los espartanos. Los atenienses no esperan a los espartanos y atacan a los persas en la batalla de Maratón.
Hubo 6.400 bajas persas y 192 atenienses según sus historiadores griegos, con lo que quedaba de su flota. Los persas se retiran. Los atenienses estaban comandados por el estratega Milcíades. El soldado Filípides dio aviso a los atenienses de esta gran victoria de los atenienses en lo que era Maratón, la bahía de Maratón. Pero este Filípides se esfuerza tanto en correr y llegar a Atenas a informar de la victoria, que una vez informada la victoria cae y muere. Debido a eso, a ese hecho histórico, se crea una disciplina deportiva a la cual se le conoce con el nombre de maratón. La Segunda Guerra Médica, dentro de los años 480 y 439 a.C., Jerjes, hijo de Darío I, decide conquistar Grecia. Para eso, 31 estados griegos se habían aliado, acordando no concertar la paz con los persas, bajo pena de castigo por los otros estados. Atenas se había convertido en la potencia naval con la construcción de 200 galeras, o sea, barcos de guerra, por iniciativa del jefe del Partido Popular y polemarca Temístocles. Se reforzó el puerto militar de Pireo. Jerjes dirigía la expedición terrestre, que estaba compuesta por miles de hombres. Jerjes trasladó su ejército por el Helesponto. Se hizo a través de los puentes de barcas, unos de 3 cuartos y otros de 360. El Helesponto es el estrecho de los Dardanelos en el Mar Negro. El ejército persa avanzó sin problema a través de Tracia, Macedonia y Tesalia. Se desarrolló una batalla que se conoce con el nombre de la Batalla del Desfiladero de Termópilas. Los persas se encontraron con la fuerte y desigual resistencia de un ejército espartano comandado por su rey, llamado Leónidas, quien lo detuvo durante un tiempo en estas Termópilas. Solo 300 soldados espartanos detuvieron a miles de persas. Finalmente los persas rodean a los 300 espartanos y le dan muerte, y también al rey Leónidas. Heroicamente, los persas ingresan a Grecia central y al Ática y la incendian. El saqueo y el incendio de Atenas, los persas entran, aunque sus habitantes habían huido a la isla de Salamina, al frente del puerto de Pireo. El ejército persa incendia la ciudad y se acantona al norte en espera del combate naval. El combate de Salamina, la escuadra ateniense al mando de Temístocles se enfrenta a los persas en desigual combate. 366 barcos contra 1000 barcos persas, y vence a los persas destruyendo al grueso de su flota naval. En la batalla de Platea, los persas salen de Atenas al mando de su general Mardonio y se dirige hacia el norte, donde se enfrentaría al ejército aliado, aunque mayormente espartanos. Los griegos fueron comandados por el rey de Esparta, Prusianas, y derrotaron a los persas. ¿Cómo no lo iban a derrotar? Si solamente 300 espartanos mantuvieron el paso de los persas en las Termópilas, en la batalla de Platea se enfrentaban 20.000 espartanos con 30.000 griegos dirigidos por estos espartanos. Los persas temblaban al ver el número de espartanos encabezando este combate. El combate de Micala. La flota ateniense sigue a la flota persa hacia la isla de Micala, en el Asia Menor, donde termina de destruirla completamente. La Tercera Guerra Médica.
Luego de Micana, los persas se ven obligados a replegarse en el Asia Menor. Por este motivo se realiza la Tercera Guerra Médica. En el año 477 se funda la Liga de Delos por Erístides el Justo. Esta Liga de Delos era una confederación de todas las polis griegas, pagando impuestos para financiar la invasión a Persia. La Liga de Delos derrota a los persas en el combate de Euridomonte y Chipre, firmándose finalmente la paz de Calias entre atenienses y persas. Por otro lado, las diferencias y los conflictos entre Esparta y Atenas se hacían más frecuentes debido a que este impuesto dado por la Liga de Delos todavía se seguía cobrando después de haberse firmado la paz de Calias. Consecuencias. El fin de la expansión persa se da la pérdida de Tracia y de Macedonia. Creación de la Liga Marítima de Delos. Inicio del imperialismo ateniense y expandiéndose hacia Italia y el Asia Menor. La liberación de las colonias griegas del Asia Menor y la destrucción total de la flota naval persa.